Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy nos comenta que un sábado atravesaba el Señor un sembrado y mientras andaba los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. En tiempos de Jesús, los fariseos habían establecido prescripciones muy detalladas para el cumplimiento de la ley, que desprendidas de su espíritu producían más bien unas cargas pesadas entre los hebreos. Con el paso del tiempo complicaban tanto los preceptos que en concreto, en la época del Señor, existía una clasificación de 39 especies de trabajos prohibidos. El Señor explica que tales preceptos deben ceder ante la ley natural. El precepto del sábado no puede estar por encima de las necesidades de la subsistencia. La ordenación de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario. Pero sobre todo el Señor se presenta como Señor del sábado. Si tenemos presente que el precepto del sábado es de institución divina, Jesús se está presentando implícitamente como Dios. Habla el Señor de un pasaje del Levítico donde los panes de la proposición, que eran 12 panes recién hechos que se colocaban en cada semana en la mesa del santuario, como homenaje de las 12 tribus de Israel al Señor, y quedaban reservados para los sacerdotes que atendían el culto. La conducta de Abiatar se fundaba en la práctica del Antiguo Testamento, donde los preceptos de la ley de menor rango cedían ante los principales. Bien, pero el Señor restituye al descanso semanal toda su fuerza religiosa, enseña frecuentemente que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo, y rebate esa acusación de los fariseos con esas razones que hemos leído: el ejemplo de David, de los sacerdotes, el sentido de la misericordia divina y el señorío del propio Jesús sobre el sábado. No se trata, pues, de un mero cumplimiento de unos preceptos legales, ni de preocuparse solo de un bienestar material, sino que el sábado pertenece a Dios y es un modo adaptado a la naturaleza humana de descansar, de rendir gloria y honor al Todopoderoso. La Iglesia desde el tiempo de los apóstoles, como sabemos, trasladó esa observancia del sábado, del precepto, al día siguiente, el domingo, el día del Señor, para celebrar la resurrección de Cristo. Bien, porque esto es lo principal. La vida cristiana es una persona, es Jesucristo. Nos podemos perder en una infinitud de prácticas de piedad o de diferentes oraciones piadosas si no tenemos presente la centralidad de la persona de Jesucristo. Los cristianos debemos mirar a Cristo, y al mirarlo descubriremos cómo es Él. Le vemos tan callado, tan atento, tan misericordioso, tan lleno de optimismo y de esperanza. También debemos mirarnos en Cristo. Mirar a Cristo
y mirarnos en Cristo. Al mirarle también descubrimos nuestra miseria, nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestra debilidad. Vemos que somos tan cortos, tan poca cosa, tan pobres, tan tibios, nuestra bondad tan escasa y tan pequeña, nuestra generosidad precaria. Al mirarnos en Él nos encontramos ciertamente muy lejos del modelo. Sin embargo, Él es tan cercano a nuestro corazón. Nos conocemos a nosotros mismos en Jesucristo y este conocimiento no nos puede llevar a la tristeza ni a la desesperanza, nos conduce más bien a la paz. Al mirarnos en Él, apreciamos ese contraste y entendemos que podemos mejorar, tratar de imitarle en su trato con las personas, con los más débiles, con los cercanos, la solidaridad con todos. Cristo se nos hace muy asequible en su humanidad santísima. Santo Padre Juan Pablo II nos decía que no se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino. Algo que requiere de nosotros una profunda conversión que quizá vamos retrasando. No os salvará una teoría, repetía el Papa, sino una persona, Jesucristo. Bien, ser discípulo de Jesús como queremos tú y yo serlo, significa hacerse conforme a Él, que se hizo servidor de todos. Recordar muchas veces que Él es la medida, la regla de nuestra vida, y que deberíamos preguntarnos cómo actuaría el Señor aquí, hoy y ahora, en esta circunstancia en que yo estoy. Para el hombre, para todos los hombres, hacerse mejor es ir pareciéndose más al Señor. Ser santo es ser buen cristiano, es parecerse a Cristo. San José María decía, el que más se parece a Cristo, ese es más cristiano, más de Cristo, más santo. Porque esa es la vida cristiana, la imitación de la del Maestro. San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a imitar al Señor con estas palabras: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ver el mundo, ver las personas con los ojos del Señor, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, la jaculatoria que le gustaba también a San José María. Se trata de una mirada comprensiva, generosa, misericordiosa. Es también aprender de Jesús cómo dirigirnos a los demás con palabras que dan paz, que elevan, que pueden ser un bálsamo, que no producen heridas, que libran a los hombres de la postración del pecado, aunque para ello sea necesario sacarlos a veces de su falsa paz. Es a la vez aprender a trabajar como lo hizo Él, obedecer como Él, amar con su corazón magnánimo. Hemos sido llamados todos a imitar a Cristo en su vida terrena, a asemejarnos a Él, a ser un reflejo suyo en el mundo, y esto en la vida normal de todos los días. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros, en la práctica de las virtudes que componen ese entramado de nuestra vida cotidiana y terrena. Aprovechar todas las gracias que el Señor nos da, abundante, para llevar a cabo esto, y hacerlo a través, como siempre, de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, bajo cuya advocación se le venera hoy en muchos lugares de América. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.